Hola a todos, bienvenidos a otro Student Story. Hoy tengo el gran gusto de platicar con Diego Telles. Diego actualmente vive en Bogotá, trabaja para una empresa que se llama 5Soft y hoy nos va a platicar un poquito acerca de su camino en Academlo, cómo consiguió un trabajo, qué está actualmente trabajando en la empresa 5Soft, qué tecnología está usando, etcétera. Entonces eso va a ser un gran Student Story. Entonces, Diego, bienvenidos. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. Hola, George, y estoy muy bien. Contento de estar acá. Perfecto, excelente. Entonces, Diego, lo primero que yo quiero platicar es un poquito acerca de tu búsqueda de trabajo. Entonces, a mí me gustaría que nos platicas acerca de cómo encontraste la oferta de empleo, qué tal el proceso de reclutamiento, etcétera. Entonces, platícanos. Ok, mira, pues yo estuve postulando muchísimo, como todos, y igual al principio obviamente algo de frustración porque a veces mandas muchísimas postulaciones y como que no te llaman. A mí me llegaban a veces como quizzes, pruebas a veces súper difíciles, pero que eran como automáticos, ¿no? No era como que realmente te seleccionaban a ti, sino que te mandaban un quiz y tú tenías que resolver una prueba con cierto tiempo, pero como tal no me contactaba una persona para una entrevista. Eso fue como en los primeros, no sé, tal vez 2 meses. O sea, yo empecé a aplicar desde que estaba ya entrando al módulo de Node. Entonces, como que sí se frustra uno un poco, pero llega el momento en que te empiezan a llamar. De hecho, me llamaron, como que se pusieron de acuerdo para llamarme casi que en la misma semana, entonces muchas entrevistas, muchas pruebas casi que al mismo tiempo. Y estaba realmente en 3 procesos en los que ya había presentado prueba técnica. En los tres, digamos que me fue muy bien, me estaban pasando ya el tema de gestión humana. Y finalmente, bueno, vi con esta empresa que el proceso fue muy bueno. Fue muy organizado. Tuve primero, digamos que en mi caso tuve la entrevista primero con el líder, con el que es ahora mi jefe, y él me mandó la prueba técnica. Tuve como 4 días para hacerla y tuve la sustentación de manera presencial. Entonces fui hasta la oficina, les mostré lo que había hecho, cómo lo habían hecho, me hicieron algunas preguntas y ya, ahí como que esperé y a los 3, 4 días más o menos me llamaron ya para agendar lo que era la entrevista con gestión humana de manera virtual, una prueba psicotécnica también muy sencilla de manera virtual. Y ya, ahí ya como que me pasaron al tema de examen médicos, de contratación, pero realmente fue en 2 semanas el proceso completo, desde el primer contacto hasta ya la contratación en la empresa. Ok, excelente. Platícanos un poquito acerca de la prueba técnica. ¿Era una prueba técnica de JavaScript o ya acerca de alguna librería o un framework específico? Cuéntanos. Sí, digamos que ellos pedirían unas tecnologías en específico, pero también daban un poco de libertad para trabajar con otra tecnología, de pronto si uno conocía otra. Entonces, ellos lo que buscaban en realidad era una prueba de full stack, en donde el backend se hiciera con C Sharp y el frontend con React. Y pedían que preferiblemente se usara SQL Server para el tema de la base de datos. Pero realmente, pues digamos que en Academlo, pues yo había aprendido a hacer el backend era con Node y usamos pues un ORM que era SQLite. Entonces yo realmente le pregunté desde, o bueno, más bien él me preguntó desde el momento en que me puso la prueba técnica si me sentía cómodo con los tiempos, con las tecnologías. Entonces pues yo sí le dije que sí, que pues para hacerlo con C Sharp me iba a demorar un poquito más, entonces que de pronto sí me sentía corto de tiempo, que me sentía más cómodo para hacerlo con Postgres y utilizando SQLs. Y él me dijo que no había problema, que se podía. Entonces finalmente lo hice así y utilicé Postgres SQL y utilicé Node para hacer el backend Ok, y utilicé React. O sea, lo hice tal cual con las cosas que aprendí en la academia. ya, ya. Yo creo que eso es un consejo y un aprendizaje muy interesante que me gustaría también compartir con la comunidad, ¿no? Porque yo creo que muchos estudiantes a veces como se autolimitan o en general programadores que están buscando su primer trabajo como programador digan, ah, mira, aquí es la lista de lenguajes de programación, de librerías que tengo que dominar, pero solo domino, digamos, 4 de 5. Entonces yo sé todas las tecnologías del frontend, pero no conozco C Sharp o no tengo
experiencia utilizando Python. Entonces a veces como se autolimitan, pero aquí lo que vemos es que a veces las empresas también, digamos, hasta cierto punto reclutan por aptitud, ¿no? Entonces te envían una prueba técnica, digan, sería excelente si usarías esas tecnologías, pero al final tú también puedes hasta cierto punto como negociar un poquito y decir, mira, esas son las tecnologías que yo ubico o que yo domino, yo puedo completar esa prueba técnica, pero tendría que usar las tecnologías que yo domino, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un aprendizaje muy, muy importante y muy interesante, porque lo que yo sí veo es que a veces los estudiantes digan que no encuentran una oferta que exactamente encaja con el stack que ellos dominan, pero aquí lo que vemos es que no es absolutamente necesario, ¿no? No tienes que cumplir con 100% de todas las tecnologías que la empresa pide, sino si cumples tal vez con 75% o 80% de las tecnologías también, digamos, lo puedes lograr conseguir ese empleo, ¿no? Entonces, ese aprendizaje me parece muy, muy importante y relevante, ¿no? Mira que las tres pruebas, en los tres procesos que yo estaba, en los tres utilicé, digamos que otras tecnologías a las que ellos pedían, ¿sí? En las tres pruebas me especificaron, mira, nos gustaría que lo hicieras con esto y esto, y yo todas las hice así con Postgres, con Node, con React, con lo que había aprendido en academia, y en las tres pruebas me fue muy bien, en las tres como que les gusté mucho a los líderes, y estaba en el proceso de las tres y de hecho hubo otra empresa de esas que también me ofreció. O sea, yo prácticamente en realidad tuve las dos ofertas al tiempo y me quedé con la que más me gustó, ¿sí? Y todas fueron haciéndolo, digamos, a mi manera y no exactamente como ellos lo pedían, ¿no? Entonces, no es tan importante, digamos, que estresarse intentando cumplir exactamente los requisitos. Desde que tú logres hacer la aplicación o lo que ellos te piden de la manera más eficiente, pues a ellos les va a gustar. Exactamente, porque, digamos, siempre también puedes aprender otras tecnologías, ¿no? Si ellos luego en el producto trabajan con ciertos tech que tú todavía no dominas, a través de la prueba técnica demuestras que tienes la aptitud, que sabes programar y después siempre puedes aprender, ¿no? Yo lo he visto mucho, por ejemplo, nosotros enseñamos, obviamente, Node en el backend, React en el frontend, pero tenemos también egresados que trabajan con Angular, ¿no? Y se sientan a veces y lo aprenden en 2, 3 días, o sea, de manera muy intensiva, toman algunos cursos, algunos tutoriales y aprenden Angular, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un insight, un aprendizaje sumamente importante y qué interesante que lo hiciste en todas las pruebas y que funcionó, ¿no? Entonces, eso demuestra que también eso no fue como suerte, sino eso definitivamente puede funcionar porque realmente lo que tú tienes que mostrar en la prueba técnica es tu aptitud, ¿no? Como tus habilidades como programador y todas las empresas saben que después también puedes aprender otras tecnologías, ¿no? Entonces eso es normal. Muy bien, entonces platícanos ahora acerca de la empresa. Tú mencionaste algo interesante, entonces tú mencionaste que creo que parte del proceso de reclutamiento fue, digamos, remoto, supongo, pero también después fuiste a la oficina. Entonces, actualmente estás trabajando de manera híbrida, o sea, algunos días en la oficina, otros días desde tu casa. Cuéntanos cómo está actualmente la situación. Sí, mira, pues como dices, efectivamente todo ha sido híbrido. El proceso de selección, pues la sustentación de la prueba técnica fue presencial. El resto del proceso todo fue de manera virtual. El trabajo, yo tengo que ir una vez a la oficina cada 15 días. Sí, en mi caso es un viernes cada 15 días. Entonces digamos que tengo la mayoría de días de remoto y vamos un día a la oficina cada 15 días porque manejamos Scrum y digamos que se trabaja, la planeación del trabajo es cada 2 semanas, ¿no? Entonces vamos el viernes porque es el día como que hacemos la retroalimentación del trabajo que se hizo en esas 2 semanas, ¿sí? Entonces les gusta hacer esto de manera presencial, ¿cierto? Ok. Entonces solo vamos un viernes cada 15 días, de resto trabajamos desde la casa y pues ellos nos dan un computador y digamos que los implementos necesarios para trabajar desde nuestra casa. Pero igualmente digamos que las oficinas están, todos somos de Bogotá, entonces la oficina pues cuenta con todos los espacios por si uno quiere ir más días a la semana o si quieres ir siempre de manera presencial, también puedes hacer. ¿Y tú a veces vas? ¿Cómo vas a días adicionales o solo vas cada 2 semanas? Estoy yendo más días porque digamos que por el tema también de la capacitación ahorita,
también a veces es un poquito más fácil pues que te expliquen las cosas estando en persona, ¿no? Entonces, sí estoy yendo por lo menos una vez a la semana en estos momentos. Y también digamos que he ido porque hay digamos que actividades y beneficios que te brinda la empresa aparte digamos del trabajo como tal. Entonces, por ejemplo, la semana pasada fue la semana de la salud, entonces había un torneo de ping pong, había actividades de optometría, de cosas musculares, con plastilina, había como diferentes actividades que pues eran presencial. Y entonces también si tú te inscribes a una actividad, pues vas y disfrutas, digamos, de esos sparrings que son también dentro del horario laboral, ¿no? Ya. Entonces como que tienen cosas que también te intensivan a ir de manera presencial. Correcto. Hay muchos estudiantes que insisten en buscar un trabajo remoto y conseguir un trabajo remoto, pero yo siempre digo que, uno, la tendencia de trabajo remoto realmente está en declive. Yo creo que más y más empresas, también empresas de desarrollo de software, están regresando a la oficina o a modelos híbridos. En mi opinión, también eso tiene pues todos esos beneficios que tú mencionaste, específicamente como la mentoría. También yo siento que a veces es bueno pues conocer a los colegas en persona, se genera un poquito más confianza, también ayuda en la comunicación, etcétera. Entonces, yo siempre digo que está bien que buscas trabajo remoto, pero específicamente si vives en una ciudad grande donde hay mucha actividad económica, debes de aprovechar esa ventaja, ¿no? Digamos, si vives en Colombia, obviamente allá están ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, pero Perú sería Lima, ¿no? Si vives en esos ciudades grandes, pues allá hay oportunidades y tenemos muchos estudiantes que también deciden una vez que consiguen una oferta laboral en una ciudad grande que pues hagan una mudanza para vivir allá porque al final del día lo importante es conseguir esa primera experiencia laboral, ¿no? Lo importante no es trabajar de manera remota. Digamos, eso es, en mi opinión, obvio, pero creo que actualmente todavía muchas personas batallan con ese modelo mental y tal vez hasta cierto punto hay como una mala percepción acerca de cómo es el mundo, ¿no? Como muchas personas creen que, todo es remoto, ¿no? Remoto es realmente la excepción. También en desarrollo de software, digamos, trabajo remoto no es el default, no es lo normal necesariamente. Entonces, platícanos acerca de la empresa. ¿Qué hace Cincosoft? Bueno, ellos tienen un software que está enfocado especialmente en las constructoras y que les facilita, digamos, hacer todos sus procesos, ¿no? Entonces, lo que puede ser pagos de nómina, facturación electrónica, contratación de maquinaria, cosas relacionadas con bienes raíces, o sea, es un software que tiene un montón de módulos que ayudan, digamos, a todo el tema administrativo, todos los contadores de dichas constructoras a manejar los datos de manera fácil y a tener como centralizado todos esos procesos. Ya, eso suena extremadamente interesante. Entonces, yo creo que realmente trabajar en una empresa que ofrece como... ¿Es un SaaS? ¿Es un Software as a Service? Básicamente, sí. Sí. Sí, entonces creo que siempre es muy interesante trabajar en ese tipo de proyectos donde hay empresas grandes utilizando el software con muchos usuarios diferentes, muchos roles diferentes dentro del software, etcétera. Entonces, eso obviamente es, creo que uno de los retos como más interesantes que te puedes enfrentar como programador hoy en día. Entonces, ¿qué tecnologías estás usando? Tú mencionaste que te reclutaron o que buscaron un programador full stack. ¿Actualmente trabajas más en el backend, más en el frontend o realmente trabajas como full stack y cuáles son las tecnologías que estás actualmente utilizando? Sí, el trabajo realmente es full stack. Digamos que todos los desarrolladores del equipo somos full stack porque la idea es que todos sepamos solucionar todo. Entonces, digamos que en las tareas que nos encontramos en el día a día, sí toca como tocar tanto código, digamos, SQL, como lo que es, digamos, el backend que es con C Sharp. Y en el frontend también usamos React, ¿sí? Entonces toca hacer ambas cosas y usamos, digamos que la empresa también ha estado intentando actualizarse. Entonces se usan cosas, digamos, con el .NET Framework, que es algo mucho más viejito, más clásico. Y hay cosas que ya están actualizadas al NET Core mucho más actual.
Y también, como te digo, se están ya también haciendo cosas en React. Entonces, como que voy a aprender de todo realmente porque a veces hay que darle mantenimiento, cosas de soporte a las cosas que están hechas mucho más antiguas. Y también la idea, pues, es ir actualizando todo el software para poder tenerlo en React y, pues, manejar el backend en C Sharp y con SQL Server. Correcto, Eso como realizar la migración y todo eso, es. ¿no? Que es bastante complejo. Entonces, excelente. Mencionaste que esa es una empresa, pues, en Bogotá, pero es una empresa colombiana con principalmente clientes colombianos. Digamos, empresas de Colombia o empresas... Actualmente sí se han expandido y también hay clientes en otros países como Panamá, por ejemplo, pero realmente la mayoría de los clientes están en Colombia. Son Ok, muchísimos clientes constructoras aquí en Colombia. ok, excelente. Muy bien. Entonces, algo que mencionaste durante el proceso de reclutamiento, estabas en dos procesos al mismo tiempo y recibiste ofertas laborales, digamos, dos ofertas laborales básicamente al mismo tiempo, pero elegiste la mejor oferta laboral. Entonces, yo sé que muchos estudiantes siempre quieren saber, pues, cómo son los salarios, cómo son las ofertas laborales actualmente. Entonces, platícanos un poquito acerca de eso. Digamos, no tienes que necesariamente mencionar un número exacto, puedes mencionar un rango si quieres, pero yo sé que muchos estudiantes como están pues interesados en eso. Entonces, platícanos. Sí, mira, pues las dos ofertas fueron realmente muy similares en todos los aspectos. Ambas me ofrecían, digamos que en un rango entre 700 y $750. Ujú, Realmente muy similar. Y digamos que, bueno, el otro era completamente remoto. Este, pues, es un día cada 15 días, digamos de manera híbrida, pero pues también es prácticamente remoto. Y digamos que sí, en cuanto a beneficios de pronto de la empresa, ambos te daban los implementos para trabajar desde casa, o sea, eran, digamos que ofertas realmente muy similares. Ambas eran empresas de aquí de Bogotá, pero realmente es que también vi más oportunidades de crecimiento aquí. Digamos que el otro cargo era solo de frontend y como que no era una empresa como tal especializada en software, sino que era como un área más. Entonces, esta donde entré sí es una empresa especializada en software, entonces vi muchas más oportunidades de crecimiento, el hecho de ser full stack, de tener que aprender C Sharp, como que veo que iba a aprender mucho más y que tenía más oportunidades también de crecer dentro de la empresa. Entonces, finalmente por eso me decidí. Sí, y digamos, considerando el mercado laboral, los salarios, obviamente nosotros tenemos como muchos datos acerca de eso también. Yo digo que eso sí es un salario tal vez un poquito arriba del promedio, específicamente considerando que es tu primer trabajo como programador. Lo importante también que yo siempre digo es, eso es tu primer salario, no es tu último salario. Hay mucho crecimiento. La industria de software y digamos la transformación digital todavía va a tocar como muchas empresas, muchas industrias diferentes, ¿no? Entonces yo creo que desarrollo de software hay mucho crecimiento todavía, estamos en etapas tempranas, digamos, en Latinoamérica y generalmente en el mundo, o sea, siempre hay industrias donde todavía la transformación digital ni ha empezado, ¿no? Entonces como hay muchísimas industrias. Entonces, el mundo del desarrollo de software todavía ofrece mucho crecimiento para personas que también están abiertos a la idea de aprender, de crecer, de invertir, de hacer el trabajo y de hacer el esfuerzo, ¿no? No es como fácil, pero definitivamente sí se puede. Y digamos, un salario de $750, estamos hablando acerca de 2.9 tal vez 3 millones de pesos colombianos aproximadamente, ¿correcto? Entonces, creo que eso es un salario bastante competitivo, en mi opinión. Muy bien. Entonces, Diego, también, obviamente, esa entrevista, muchos de tus compañeros que se han graduado van a ver ese video. También algunos estudiantes que actualmente están estudiando y algunos estudiantes que tal vez están evaluando si quieren empezar en estudiar desarrollo full stack o tal vez ya están en el proceso de admisión y están apenas empezando.
Entonces, a mí me gustaría cerrar esa entrevista con unos consejos. Entonces, digamos, ¿cuál sería tu consejo o tus consejos principales o esenciales para alguien que apenas está empezando en Academlo, en el programa de Web Full Stack, para asegurar que aprovechen el programa y que aprenden bien? ¿Cuál sería como tu consejo esencial? Ujú. Bueno, pues creo que para los muchachos que están empezando o los que están de pronto analizando si se animan a tomar el bootcamp o no, es que le metan muchas ganas porque es algo que realmente va a valer la pena. Es algo que vale la pena invertirle horas, invertirle no solo las clases en vivo, sino también a practicar en las horas extra, porque definitivamente van a aprender muchísimo y son conocimientos que les va a servir de verdad para ingresar al mundo laboral de la tecnología. Entonces, que le metan muchas ganas y realmente que es muy, uno puede aprovechar muchísimo a los profesores que son muy buenos, porque mucha gente piensa que no, pues todo está en YouTube, todo está en videos, digamos, y no es lo mismo, no es lo mismo. Digamos que cuando tienes un profesor, tienes una retroalimentación que te sirve muchísimo, tienes consejos. O sea, no solamente te van a enseñar como cosas técnicas, sino los profes también te van a dar consejos basados en su experiencia, tienes acompañamiento en el tema de búsqueda laboral, entonces hay como que muchos pros que te van a ayudar de verdad a aprender mucho y a conseguir ese empleo. Y para los compañeros que están en búsqueda laboral, pues el consejo es, digamos, que sigan intentando, que no se rindan, porque yo sé que es frustrante y muchas veces uno ve compañeros precisamente en los Student Stories o en Mentor Talk y uno dice, pues pucha, muy de buenas. Uno dice, tuvieron mucha suerte porque de pronto eso, ¿no? Los contrataron sin saber Python y están trabajando en Python sin conocer la tecnología o no, en 2 entrevistas ya los contrataron. Entonces uno como que tiende a pensar que tienen mucha suerte los demás y que a uno sí les llegan pruebas súper difíciles y que es complicado, pero siempre les llega a uno la oportunidad, ¿sí? Siempre llega el momento en que te llegan las entrevistas, en que te llega una prueba que sí, digamos que puedes hacer con tus conocimientos, que te llevas bien con la persona que te está entrevistando. Entonces como que es de perseverar y perseverar porque siempre para cada uno hay una oportunidad. Totalmente de acuerdo. Creo que mucho en ese camino de buscar tu primer empleo como programador es simplemente no parar, ¿no? Digamos, obviamente si algo no está funcionando, hay que también, digamos, pausar, revisar la estrategia, tal vez hacer algunos ajustes, pero yo he visto que estudiantes que siguen activos por meses y a veces eso puede tardar como 2, 3 meses hasta que empiezas a conseguir las primeras entrevistas y tal vez la primera oferta laboral. Pero yo también tengo, o ya he trabajado con muchos estudiantes que en el mes 6 o en el mes 7 finalmente consiguen su oferta laboral, ¿no? Y la diferencia entre los estudiantes que tal vez nunca consiguen, lamentablemente, por alguna razón, y los estudiantes que sí consiguen en el mes 6 o 7 es que los estudiantes que consiguen la oferta laboral en el mes 6 o 7 no pararon, no, tal vez en algún momento hicieron una pequeña pausa, lo cual también está totalmente aceptable y normal, pero simplemente como siguieron intentándolo y al final sí lo consiguen, ¿no? Entonces, me encanta ese consejo, Diego. Muchísimas gracias. Te quería mencionar también, porque también me parece algo importante, y es que yo soy una persona que estudió una carrera totalmente diferente, que trabajó en un medio totalmente diferente y que hizo el cambio de carrera, ¿no? Porque es algo que también a mucha gente le pasa, y muchas veces incluso cuando estás estudiando ya haciendo el bootcamp, tú ves que, ay, de pronto él consiguió trabajo, pero es que él es estudiante de ingeniería de sistemas, ¿sí? O él ya trabaja en algo como más relacionado, ¿no? A veces siente uno que los que consiguen trabajo son porque son estudiantes de ingeniería, por ejemplo. No Y necesariamente. ejemplo más de que se puede empezar totalmente de cero en la programación y lograr conseguir un buen empleo con buenos beneficios, con buen salario, empezando de cero. Sí, cuéntanos, ¿qué estudiaste, Diego? Yo estudié, mi carrera se llama, soy profesional en medios audiovisuales Ok, y trabajé en televisión. Yo trabajaba en ok. televisión como editor de video.
Entonces sí era algo que obviamente aprendes habilidades blandas. Yo había aprendido cosas de diseño, por ejemplo, que me sirven para el tema del frontend, pero realmente pues era algo diferente. Yo no sabía nada de programar, de cosas de tecnología, realmente muy, muy poco. Y pues empecé a aprender de cero y pues ya ahorita, ya obviamente ya con este trabajo pues fue totalmente un cambio de carrera y un cargo totalmente diferente a lo que yo me desempeñaba antes. Ya, fíjate, los dos estudiantes más exitosos que hemos tenido hasta ahora, uno estudió geología y el otro estudió también producción de audio. Ujú. Entonces, como producción, sí, audio es, él estaba trabajando en un estudio de grabación en la Ciudad de México. Hoy en día tiene un excelente trabajo, pero ya también tiene 3 años, entonces ya ha tenido mucho crecimiento. Hoy en día trabaja como Solutions Architect, entonces en una muy buena empresa también. Entonces, sí, creo que la carrera no importa, obviamente puede ser una ventaja, pero no importa. Entonces creo que eso también es un detalle sumamente importante y ojalá te vamos a agregar a esa lista de estudiantes más exitosos Bueno, sí, en sí, sí, unos claro. años. Yo estoy seguro, o sea, en 2, 3 años estoy seguro que ahora estás apenas empezando, vas a tener un crecimiento espectacular y también vas a ser allá en esa lista de estudiantes destacados. Diego, te deseo todo lo mejor en tu camino profesional. Bueno, no, muchísimas gracias por la oportunidad también de compartir la historia y nada, mucho ánimo para todos los muchachos que están empezando y que están ahí en la búsqueda. Así es. Gracias. Hasta luego. Chao.